El estado de Michoacán enfrenta el despliegue militar más grande de su historia reciente. 1980 elementos de las Fuerzas Armadas Federales se despliegan a lo largo y ancho de la entidad en lo que representa la ofensiva más contundente contra el crimen organizado que ha visto el Estado en años. El operativo, denominado Paricutín, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Vehículos blindados, helicópteros artillados y equipos de inteligencia avanzada se mueven por municipios que durante años han permanecido bajo control de grupos criminales. La magnitud del despliegue no responde únicamente al crimen que cobró la vida del edil de Uruapan. Michoacán enfrenta una invasión criminal sin precedentes que ha convertido cada rincón del estado en campo de batalla entre organizaciones que se disputan territorio, rutas y control sobre una de las economías más lucrativas del país. De acuerdo con un estudio realizado por Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, en todos y cada uno de los 113 municipios de Michoacán opera al menos una organización criminal. No existe un solo municipio que se libre de la presencia del crimen organizado. Esta radiografía criminal, publicada en el medio Animal Político, revela una realidad devastadora que explica por qué el gobierno federal decidió lanzar un operativo de tal magnitud. Los números son impactantes y revelan la complejidad del desafío que enfrentan las autoridades. 30 municipios tienen presencia de una sola organización criminal. 31 enfrentan la operación de dos grupos simultáneamente. Otros 30 lidian con 3 organizaciones diferentes disputándose el territorio. 5 municipios soportan 4 grupos operando en sus calles. 9 municipios enfrentan 5 organizaciones criminales. 5 más tienen 6 grupos diferentes. 2 municipios lidian con 7 organizaciones. Y Apatzingán, el epicentro de Tierra Caliente, presenta la combinación más compleja con 8 organizaciones criminales disputándose cada esquina del municipio. En Michoacán operan actualmente 17 organizaciones criminales diferentes. No son grupos aislados que trabajan de manera independiente. Coexisten en una compleja trama de alianzas que cambian constantemente. Lo que hoy representa una alianza estratégica, mañana puede convertirse en una guerra abierta. Lo que esta semana son enemigos mortales, el próximo mes pueden estar colaborando contra un rival común. Esta inestabilidad genera ciclos de violencia que afectan directamente a la población civil atrapada en medio de disputas territoriales. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal que concentra mayor poder en Michoacán actualmente. Su presencia resulta abrumadora, opera en 110 de los 113 municipios del estado. En los últimos 10 años, el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha crecido de manera exponencial en influencia y control territorial. Y no se trata de una presencia meramente simbólica o testimonial. El cártel cuenta con liderazgos regionales fuertes y consolidados que operan con autonomía, pero bajo la estructura general de la organización. Ramón Álvarez Ayala, conocido como el R1, tiene su centro de operación en Apatzingán y Uruapan, controlando una de las zonas más violentas y estratégicas del estado. William Erwin Rivera Padilla, alias El Barbas, maneja las operaciones en Zitácuaro. Jesús Rivera Aguirre, conocido como Don Chuy, controla Morelia, la capital del estado. Estos 3 operadores regionales representan la capacidad del Cártel Jalisco para establecer estructuras de mando efectivas en diferentes zonas geográficas. Haciéndole frente al imperio criminal del Mencho está el conglomerado conocido como Cárteles Unidos. El nombre puede generar confusión porque no se trata de una sola organización, sino de una alianza de múltiples grupos michoacanos que surgió específicamente para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta coalición ha demostrado ser extremadamente inestable con el transcurso del tiempo, con grupos que entran y salen según sus conveniencias estratégicas del momento. En su formación inicial, Cárteles Unidos se conformaba con los Bayagres, la nueva familia michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa de la Malliza, el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de los Reyes. Era una coalición amplia unida principalmente por un enemigo común, el Mencho. Pero con el paso del tiempo, las lealtades cambiaron drásticamente. Los Bayagres, que iniciaron el conflicto como enemigos acérrimos del Cártel Jalisco, eventualmente cambiaron de bando y terminaron aliándose con la misma organización que supuestamente combatían. Los Bayagres, actualmente bajo el liderazgo de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, operan en 44 municipios de Michoacán. Su área de influencia abarca sobre todo Tierra Caliente y la parte central del estado, con presencia significativa también en la zona norte.
Las actividades principales de este grupo incluyen la extorsión sistemática de agricultores de limón y aguacate, el cobro de piso a empresas mineras que operan en la región y la producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos escondidos en zonas serranas de difícil acceso. El mega operativo que despliega 1980 elementos militares tiene como objetivos principales estas dos organizaciones criminales que han convertido Michoacán en uno de los estados más violentos del país. Según información de las Fiscalías General de la República y General del Estado, así como del Ejército Mexicano, en la región de Uruapan operan 6 cárteles diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Blancos de Troya, los Bayagres, el Cártel de los Reyes y Pueblos Unidos. Los Blancos de Troya representan un caso interesante de evolución criminal. Surgieron originalmente como un brazo armado de los Bayagres, básicamente sicarios al servicio de ese grupo. Pero con el tiempo desarrollaron capacidad operativa propia y terminaron convirtiéndose en un cártel independiente con estructura, territorio y operaciones autónomas. Actualmente tienen presencia en 11 municipios, específicamente en Tierra Caliente y en la zona metropolitana de Morelia. Este grupo está bajo las órdenes de César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido con el alias de El Botox. Los Blancos de Troya son señalados como los responsables del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán, ocurrido en octubre de 2025. Bravo había denunciado públicamente las extorsiones que los grupos criminales ejercían sobre agricultores de la región. Su ejecución envió un mensaje claro a cualquiera que considerara hablar públicamente o resistirse al cobro de cuotas mensuales. La nueva familia michoacana opera bajo el liderazgo de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga. Este grupo tiene presencia en 30 municipios, concentrándose especialmente en la parte este del estado que hace frontera con Guerrero y el Estado de México. Esta ubicación geográfica les permite controlar rutas de tráfico que conectan con otras entidades igualmente conflictivas, facilitando el movimiento de drogas, armas y precursores químicos. El cártel de Tepalcatepec, fundado por Juan José Farías Álvarez, el abuelo, tiene una historia particular que explica parte de la violencia actual. La organización recibe su nombre del municipio de origen de su fundador. En 2019, el abuelo rompió con el Mencho para establecer su propia estructura criminal. Desde entonces, disputa ferozmente al Cártel Jalisco el control de Tierra Caliente y la zona limítrofe con Jalisco, así como el dominio sobre la producción de drogas sintéticas de la región. Juan José Farías ha demostrado ser el líder más combativo y agresivo frente al Cártel del Mencho. Según señala Sánchez Valdés en su análisis, los enfrentamientos más constantes en la actualidad ocurren precisamente entre el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta rivalidad personal ha convertido al abuelo en uno de los principales generadores de violencia en Michoacán. Su organización tiene presencia en 27 municipios, con áreas de dominio particularmente fuertes entre Tepalcatepec y Buenavista, donde ejerce control casi absoluto sobre territorio y población. El Cártel de los Reyes opera en 11 municipios ubicados en el noroeste de Michoacán, específicamente en los límites con Jalisco. Tiene su centro de operaciones en el municipio de Los Reyes, de donde toma su nombre. El grupo está bajo el mando de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido con el alias de El Buicho. Aunque su presencia territorial es menor comparada con grupos como Jalisco o Cárteles Unidos, mantiene control firme sobre su zona de influencia. Además de estas organizaciones principales, operan 8 bandas independientes que complican aún más el panorama criminal de Michoacán. El Cártel de Sicuidán, originario de la población del mismo nombre ubicada en el municipio de La Huacana, mantiene presencia en 7 municipios de la parte sureste del estado. Está liderado por Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como el Miguel Hadas. La relación de este grupo con el Cártel Jalisco ha sido extremadamente volátil. En algunas ocasiones han sido aliados del Mencho, colaborando en operaciones conjuntas. En otras han sido enemigos abiertos, enfrentándose en balaceras y disputas territoriales. Los Tena, dirigidos por Fernando Cruz Mendoza, operan en 8 municipios del sur de Michoacán. El Cártel de la Virgen, también conocido como Cártel de Acahuato, tiene su sede en Apatzingán y presencia en 6 municipios de Tierra Caliente. Los Correa mantienen un área de operación que abarca 13 municipios de la zona noreste del estado, consolidándose como un poder regional significativo en esa área geográfica. Incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sufrido fracturas internas que han generado grupos escindidos. Los Pájaros de la Sierra, formados por exmiembros del Cártel Jalisco, tienen presencia en 10 municipios del noroeste de la entidad. Los Panchitos, otro grupo que se separó de la organización del Mencho, operan en 4 municipios de la región del Lago de Pátzcuaro. Pueblos Unidos representa un caso particularmente complejo que ilustra la difusa línea entre autodefensa y crimen organizado. Surgió originalmente como una organización de autodefensas,
grupos de civiles armados que supuestamente buscaban proteger sus comunidades de la violencia criminal. Pero con el tiempo, Pueblos Unidos ha incursionado en actividades criminales, difuminando completamente la distinción entre protección comunitaria y crimen organizado. Actualmente operan en 6 municipios de la parte central del estado. Para entender por qué Michoacán se ha convertido en territorio tan codiciado por el crimen organizado, resulta fundamental analizar su posición estratégica. El estado tiene salida al Océano Pacífico a través del puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los puertos más importantes de México para comercio internacional. Esta salida marítima permite el ingreso de precursores químicos desde Asia, fundamentales para la producción de drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo. Michoacán colinda con los estados de Colima, Jalisco y Guerrero, todos con presencia criminal significativa y rutas de tráfico establecidas. Esta ubicación geográfica convierte al estado en un corredor ideal para el movimiento de drogas, armas, migrantes y especialmente fentanilo hacia Estados Unidos. El control de estas rutas representa miles de millones de dólares en ganancias anuales para los grupos que logren dominarlas. La industria del aguacate, producto estrella de Michoacán que genera cientos de millones de dólares en exportaciones principalmente hacia el mercado estadounidense, se ha convertido en objetivo prioritario de extorsión. Productores de aguacate y limón son obligados a pagar cuotas mensuales que pueden alcanzar miles de dólares. Quienes se niegan enfrentan amenazas directas, secuestros de familiares, destrucción de cultivos o directamente la ejecución. El asesinato de Bernardo Bravo en octubre de 2025 ejemplifica las consecuencias de resistirse a estas extorsiones. El operativo Paricutín, que despliega 1980 elementos militares, no es la primera intervención federal en Michoacán. De hecho, es la más reciente de una larga serie de operativos que se remontan a casi 2 décadas. El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón envió 6.500 elementos de las Fuerzas Armadas a Michoacán en lo que se conoció como el Operativo Conjunto Michoacán. Este fue el inicio oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico en México. Las consecuencias de aquella decisión aún se viven en todo el país. Decenas de miles de personas perdieron la vida, se registraron desplazamientos masivos de población, los grandes cárteles se fragmentaron en grupos más pequeños y violentos, y se consolidó la militarización de la seguridad pública. Michoacán fue el laboratorio donde se probó una estrategia que después se replicaría en todo el país con resultados devastadores para la seguridad y la paz social. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se implementó otro Plan Michoacán bajo la dirección del comisionado Alfredo Castillo. Esta intervención incluyó el despliegue de fuerzas federales, el desarme de grupos de autodefensas que habían surgido en comunidades rurales cansadas de la violencia y operativos focalizados contra líderes criminales. Se logró la captura de varios operadores importantes, pero no se consiguió el objetivo central de pacificar la entidad de manera sostenida. Los grupos criminales se reagruparon y la violencia continuó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptó un enfoque radicalmente diferente conocido como abrazos no balazos. La estrategia planteaba que la violencia no se combate con más violencia sino atacando las causas de raíz: pobreza, falta de oportunidades, desintegración familiar. En la región de Aguililla y otras zonas de Michoacán se implementaron programas sociales, becas para jóvenes, proyectos productivos. Pero la violencia no disminuyó. Los grupos criminales aprovecharon la menor presión militar para consolidar territorios y expandir operaciones sin enfrentar resistencia significativa. La actual administración de Claudia Sheinbaum había implementado un plan de 100 días para Tierra Caliente antes del asesinato de Carlos Manzo. Ese operativo resultó en la captura de varios operadores de nivel medio, el decomiso de armas y drogas, y el desmantelamiento de algunos laboratorios clandestinos. Pero tampoco logró su objetivo principal de reducir significativamente la violencia ni desarticular las estructuras criminales que controlan la región. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, representa el intento más reciente y supuestamente más integral. El gobierno federal no solo está desplegando los 1980 elementos militares que conforman el operativo Paricutín. También está planteando un enfoque que incorpora 3 ejes estratégicos fundamentales que buscan ir más allá de la mera presencia militar. El primer eje es seguridad y justicia. Esto incluye obviamente la presencia de fuerzas armadas en las calles, pero también el fortalecimiento de capacidades de investigación criminal, la profesionalización de policías locales que durante años han estado infiltradas o cooptadas por grupos criminales, la implementación de tecnología para labores de inteligencia, y la coordinación efectiva entre los 3 niveles de gobierno. El objetivo declarado es no solo capturar criminales, sino construir instituciones de justicia que funcionen adecuadamente y en las que la población pueda confiar. El segundo eje es desarrollo económico con justicia.
El gobierno reconoce que la pobreza y falta de oportunidades en Michoacán son factores que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales. Sin alternativas de empleo digno y bien remunerado, miles de jóvenes michoacanos ven en el crimen organizado la única forma de generar ingresos para sus familias. Este eje contempla inversión en proyectos productivos, apoyo a la industria del aguacate y otros cultivos, y generación de empleos formales que puedan competir con los ingresos que ofrecen los cárteles. El tercer eje es educación y cultura para la paz. Este componente busca trabajar con niños y jóvenes para prevenir que sean reclutados por grupos criminales. Incluye programas educativos, actividades culturales y deportivas, y campañas de sensibilización sobre las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. La estrategia reconoce que la solución de largo plazo requiere transformar el tejido social de comunidades que durante años han vivido bajo control criminal. La zona de Tierra Caliente que rodea a Apatzingán es la región con mayor densidad de organizaciones criminales operando simultáneamente. Le sigue en complejidad la zona aledaña a Uruapan, especialmente las áreas que colindan con Jalisco. Una tercera zona de alto riesgo es la zona metropolitana de Morelia, la capital del estado. Por el contrario, la región del Bajío presenta menor cantidad de organizaciones criminales, aunque esto no significa que esté completamente libre de presencia criminal. El desafío que enfrentan los 1980 elementos desplegados en Michoacán resulta monumental. No se trata simplemente de capturar líderes criminales o desmantelar células operativas. Se trata de recuperar el control del Estado para las instituciones legítimas después de años en que amplias zonas han permanecido bajo dominio de grupos armados. Se trata de desarticular redes de extorsión que se han enquistado en la economía local. Se trata de reconstruir la confianza de una población que durante años ha visto pasar operativos militares sin resultados duraderos. Cárteles Unidos mantiene presencia significativa en 81 de los 113 municipios de Michoacán. El Cártel Jalisco Nueva Generación opera en 110 municipios. Esta superposición de presencia criminal significa que en la mayoría del estado existen múltiples grupos disputándose el territorio, generando enfrentamientos constantes que cobran vidas de civiles atrapados en medio del fuego cruzado. El operativo Paricutín marca un nuevo capítulo en la historia de Michoacán. Si logrará cumplir sus objetivos donde tantos operativos anteriores han fallado, solo el tiempo lo dirá. Lo que resulta innegable es que el Estado enfrenta una crisis de seguridad que requiere soluciones integrales que vayan más allá de la mera presencia militar. Los 1980 elementos desplegados representan la apuesta más reciente del gobierno federal por recuperar un Estado que durante años ha permanecido sumido en violencia y bajo control de grupos criminales que han convertido Michoacán en uno de los territorios más disputados del país.